Y bueno, tema obligado para darle continuidad a las Cacatúa Leaks. Cacatúa Papers. Pues es ver cómo ha ido poco a poco evolucionando esto. Creo que ha ido dando poco a poco la vuelta de la rueda. Y pues tiene que ver con que, por ejemplo, pues una de las personas que han salido más perjudicadas dentro de los Guacamaya Leaks ha sido ni más ni menos que el secretario de Gobernación, Augusto López, quien ha sido señalado tanto en su natal y gobernaba Tabasco, como ya el secretario de Gobernación, pues con vinculaciones a nivel de colocar personajes ligados al crimen organizado. ¿Qué dices de esto? Bueno, Ramón, lo que ha demostrado nuevamente las nuevas revelaciones de Sedena Leaks es el poder sin contrapesos del ejército, porque no han podido explicar un solo asunto. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, le hacen una pregunta en la conferencia mañanera, no la contesta y se va temprano a la conferencia mañanera con la excusa de que tenía que viajar a Washington a esta reunión de alto nivel. Pero no solo eso, el Congreso mexicano, el mismo día que se aprueba la iniciativa que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que supone con nuevos controles parlamentarios de comparecencia, rechaza ir a hablar a San Lázaro con los diputados y les dice, si quieren una explicación, vengan a mi oficina. A los diputados que supone que tienen que ser el contrapeso. ¿Dónde están los poderes de este país? ¿Dónde están los poderes de este país? Es decir, ya por lo pronto, el poder ejecutivo, que es defensa, es parte del poder ejecutivo, el jefe supremo del presidente, pues ya le está exigiendo a otro poder, que es el legislativo, que venga a sentarse de su lado y no van para allá. Y ojo, y venimos de haber retirado las órdenes de aprehensión del caso de Ayotzinapa, donde había una veintena de generales que iban a ser supuestamente citados ya, y de la nada la Fiscalía desapareció expedientes. La pregunta es, ¿no es esto una evidencia tan clara, Alejandro Rodrigo, de que estamos ya en un país absoluta y totalmente militarizado, en donde diga lo que diga el Ejecutivo, diga lo que diga el Legislativo y diga lo que diga el Judicial, se hace lo que los uniformados verde olivo digan? Claro. Yo recordé, porque se han filtrado, es increíble que se han filtrado correos electrónicos del secretario. Y me acuerdo cuando, si recuerdan, en la elección donde Hillary Clinton participó contra Trump, salieron los famosos correos electrónicos de Hillary. Cualquiera dirá, bueno, decían cosas escandalosas. No, el delito era haber usado correos personales para asuntos oficiales. Eso prácticamente construyó la narrativa de Donald Trump para llegar a la presidencia. Y Hillary Clinton tuvo que ir a la corte a explicar qué había sido. Ese es un país donde los poderes están realmente en su lugar. Donde hay equilibrios. Y donde hay equilibrios. Y Estado de Derecho. Y Estado de Derecho. Entonces, aquí estamos hablando de correos del secretario, donde se habla de una bola de obscuridades. No nos damos abasto con los escándalos. El presidente ha logrado, en su afán por decir que el ejército es la única institución en la que se puede confiar y ponerlo como protagonista y los reflectores, los ha puesto también bajo la lupa, y lo que estamos viendo bajo la lupa no es algo que nadie nos está gustando, ¿no? Entonces, yo recordaba esa parte de Hillary Clinton y digo, nos imaginaríamos ahorita un país donde podamos llamar al secretario a una corte para que explique por qué. Pues si el secretario... Ya dijo que no. Entonces, creo que eso es, como bien dice Ramón, ya no nos debemos de preocupar si la militarización, si en el 2028... De facto estamos. Yo creo que hay que dividir en cuatro categorías muy importantes lo que se ha revelado. Empezando, número uno, por la ascendencia y la influencia política de las Fuerzas Armadas, como en casos del general secretario escribiéndole un oficio directamente al presidente López Obrador, intercediendo por este capitán acusado de desaparición forzada por el caso de Ayotzinapa y de delincuencia organizada, por casos como que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional diseñó la reforma que amplía el plazo de la militarización de la seguridad pública. Una segunda categoría está, por supuesto, en todos los negocios nuevos del Ejército, esta nueva aerolínea que buscó crear la Secretaría de la Defensa Nacional, cómo se han manejado los dineros de los proyectos del Istmo de Tehuantepec, del Tren Maya, del aeropuerto. Otra categoría está en los abusos de poder, por ejemplo, el abuso del general Luis Crescencio Sandoval
de enviarse información clasificada, que paradójicamente ahora se da a conocer por esta filtración, pero enviándosela a su correo personal, y información de seguimiento puntual de inteligencia a las actividades de la familia del presidente. ¿Por qué necesita el secretario de la Defensa de este país en su correo personal y privado un informe de inteligencia del seguimiento de este país? Empezaste, tú preguntaste aquí, ¿qué dijiste cuando empezaste este comentario? Dijiste, ¿a qué nivel es el involucramiento del secretario con el presidente? Yo te lo respondo, quizá no sea un simple involucramiento, quizá sea porque, al igual que pasa con la fiscalía, el general secretario ya tiene lo suficiente en sus manos para hacer del presidente un secuestrado. Claro. 100%. Y para tener suficiente información como para que el presidente no respingue nada y lo que el señor diga, eso se hace, igual que está pasando con la fiscalía. Sí, y relacionado con esto y en el otro tema, una de las cartas que llevaba Marcelo Ebrard era decir a Estados Unidos, ahora en la reunión de alto nivel, es cómo ha crecido el influjo de armas de Estados Unidos hacia acá y que se ha doblado. Pues cómo no va a haber crecido si tienen a un soldado en la central camionera de Tijuana. Claro. En vez de estar patrullando y viendo cuestiones de alto nivel como es eso, pues andamos planeando una aerolínea. Alejandro, y eso tenemos un caso más dramático. Con toda la tranquilidad del mundo, el presidente ayer anunció que el señor Horacio Duarte, director general de las aduanas, se va a una tarea mucho más importante que vigilar las aduanas e impedir el contrabando de armas, de fentanilo, de precursores, de todo lo que tú quieras. ¿Cuál es la tarea más importante? Irse a cuidar a la maestra Delfina para ser la candidata de Morena en el Estado de México y él ser el jefe de campaña. Es decir, en este país es más importante ir a cuidar a una mini corcholatita estatal, claro, así es, que tomar todo el sistema aduanal y meterle más en cintura. Te van a decir, es que ya para qué Horacio Duarte estaba ahí si ya la Marina entró. A ver, entonces, estamos claros de que ya todo este país tiene un uniforme en algún lado. Estamos claros que pues, el siguiente secretario de Gobernación quizá tenga uniforme. Y el siguiente secretario de Relaciones Exteriores también. Entonces, ¿en dónde estamos parados? A eso iba, Ramón, con la cuarta categoría que me faltó mencionar, que son los reportes de inteligencia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, donde hablan de involucramiento de elementos del ejército con el crimen organizado. En las aduanas hay reportes de que se piden sobornos ya directamente involucrados los militares en las aduanas. Hay reportes de protección a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, donde incluso un elemento del ejército ayudó a identificar a un fiscal estatal, el cual sufrió un atentado armado del crimen organizado. Hay imágenes y capturas de pantalla de elementos del ejército vendiendo armas, granadas y equipo militar en Atlacomulco, en el corredor de la Amapola, donde está toda esta intersección caliente de Morelos, Estado de México y Guerrero. Es decir, hay indicios muy claros, conocidos por el propio ejército, del cual ni el Congreso ni el presidente tienen esa claridad de qué es lo que está pasando, de que hay una protección privada de elementos del ejército al crimen organizado y que ese es el verdadero generador de los ciclos de violencia en este país. Claro. A mí me llamó mucho la atención esta semana, el miércoles por la noche, ver en todas las televisoras y en redes sociales esas imágenes de la famosa marcha universitaria antimilitarización, en donde pues, la gente vuelve a tomar por sí Reforma y a destruir vitrinas, cristales, paradas del metro, y lo más lamentable, atacar de lleno a quienes estaban vigilando pues, la parte policíaca, la parte del ejército. Los rociaban de pintura, les aventaban todo tipo de proyectiles y no se hacía nada. La pregunta es, ¿dónde está el Estado de Derecho para poder defender lo que son los bienes de terceros? Claro. Y que la tropa está pagando las protestas por decisiones opacas, muy cuestionadas del alto mando militar. Claro. Tenemos ahí los casos de la famosa masacre de los 20 muertos
Así es. Sí, San Miguel Totolapan. En Totolapan. Y tenemos también el asesinato de la alcaldesa, del alcalde y de su padre y de medio gabinete municipal. Así es. ¿Verdad? Y incluso, Ramón, se ha hablado, y esto también es mera especulación, de la intoxicación que se dio en Chiapas en una escuela. Van 4 casos en Chiapas Así es. Y decían que era por cocaína, pero ahorita hay voces que están diciendo que tal vez pueda ser fentanilo y algo pensado y algo sistemático. Entonces, aguas. Sí, para decir, también nos está pegando a nosotros acá. Así es. ¿Sí? A ver, yo creo que este papel de los Guacamaya Leaks, apenas hemos visto el 0.001 de los 6 terabytes que apenas están tratando de discernir de qué se trata. Vamos a encontrar mucho más cosas, pero por lo pronto, lo que hemos visto hasta ahora, pues es suficiente para poder decir, aquí las cosas no están claras, y por supuesto que hay fuertes contubernios del actual gobierno en todos los niveles con el crimen organizado. Así es. Lo que explicaría por qué estamos como estamos, por qué pasan las masacres que pasan, por qué los territorios están ocupados por ciertos grupos y qué tipo de grupos son los que dominan en este país. Seguiremos comentando. Muy bien.